la colaboración de... Carlos, es un gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Marcela, Manuel, auditorio? Muy buenos días. Es igual un placer siempre estar por acá los jueves y más ahora que ya comenzaron las temperaturas más agradables. No sé cómo están ustedes allá, pero acá Pues, nosotros estamos a 11 grados. Pues bueno, similar. Estamos a más o 12. menos estamos a 12 Ujú. grados. Sí, está frillito, qué rico. Ujú. Sí, ya. eh, el calor nos ha dejado en paz, ahora nos va a maltratar el frío. Pero donde no hay frío, sino una hoguera, una auténtica llamarada, un arco solar. Se cortó, Uy, fíjate. apenas Y, está. Ahí, creo que ya te escuchamos, Carlos. Es que se cortó. a ver, sí, ahí Sí, estoy, no sé si Estás sí. ya se perfecto. oye. Estabas en Ahora una sí. auténtica llamarada. Así es, claro. Bueno, es que las llamaradas nos envuelven en estos días, porque hay un fuego intenso, un volcán en erupción, un arco solar que está fluyendo desde la arena morenista coahuilense, donde han decidido ya dejarse de indirectas, como fue al principio, como comienzan los pleitos de lavandería, aventándole de soslayo cosas al de al lado en lenguaje cifrado para ver si lo entiende, y si lo entienden los demás, por supuesto, pero han pasado ahora a convertir esto en una confrontación a navaja limpia, una confrontación de la que cada día queda más claro, no todos van a salir vivos. Acusaciones de esquiroles a los propios compañeros, desplegados en diarios capitalinos, señalamiento de uso ilegal del presupuesto público para favorecer intereses personales y perjudicar adversarios. Bueno, no falta nada de la bonita tradición política mexicana de todos los tiempos. Y tampoco, vale la pena decirlo, es que deba extrañarnos que la actividad política se recree con intensidad y que esto incluya confrontaciones de gran calado. Y no debiera extrañarnos, sobre todo en un partido como Morena, porque entre la gente de izquierda el ánimo beligerante ha sido una constante histórica. El asunto es que, pues, dicho sea de paso, y en honor a la verdad, pues ni Armando Guadiana, ni Luis Fernando Salazar, ni Ricardo Mejía son políticos cuyas carreras se hayan gestado en el territorio de la izquierda realmente, por mucho que dos de ellos hayan nacido a la vida pública en el PRI. Pero más allá del morbo, ¿por qué debiera importarnos este pleito que están protagonizando las corcholatas locales del morenismo rumbo a la elección de 2023? En primer lugar, porque los señalamientos que se están haciendo a estas alturas ya no son trivialidades, ya no son simples aguijonazos que buscan de alguna manera llamar la atención de la militancia interna para colocarse por encima de las preferencias en esto de la competencia interna de la que todo mundo tiene dudas, pero que al final se resuelve, dicen los que están allá adentro, con una encuesta que es buena y que se hace de manera adecuada, y que es el proceso para seleccionar a su próximo candidato a la gubernatura de Coahuila. ¿Y de qué acusaciones hablo? Bueno, pues hablo, por ejemplo, de la acusación que en un desplegado a plana completa en diarios capitalinos, el senador Armando Guadiana le endilga a su todavía compañero o enemigo de partido, si se prefiere, Ricardo Mejía, en la que dice que está utilizando recursos públicos para favorecer sus intereses personales. Y eso es eventualmente, si tiene razón el senador y si lleva esto más allá de las páginas de los diarios, pues es una acusación seria. Habla de la perversión anticipada o hablaría de la perversión anticipada de el proceso electoral que todavía no arranca formalmente, pero que ya estamos padeciendo. Hablo también del señalamiento que se hace del lado de Ricardo Mejía hacia
el senador Guadiana de ser un esquirol, pero no solo eso, sino de utilizar su posición para tratar de influir indebidamente en procesos políticos que debieran no mezclarse con lo público a partir de una presunta alianza con el gobierno de Coahuila y del uso faccioso de las instituciones públicas por parte del propio gobierno de Miguel Riquelme. Y entonces comienza allí una masa que no es solamente chisme ya, no es solamente un asunto de criticar que el otro tiene una verruga en medio de la frente y que por eso no debiéramos tomarla en cuenta para que fuera candidato de X o Y partido, o que el de enfrente ha hecho desfiguros públicos o no ha sabido responder adecuadamente en una pasada responsabilidad dentro del sector gubernamental. Estamos hablando de cómo este proceso interno de Morena está revelando y poniendo sobre la mesa esto que hemos dicho tantas veces que pareciera que no debiera sorprendernos, pero que no debemos dejar de señalar. La política a la mexicana es un concurso de marrullerías en el que cada quien hace todas las trampas que tiene a la mano. ¿Cómo estarán las cosas que este episodio que están protagonizando, sobre todo en los últimos días, quienes aspiran a la candidatura morenista al gobierno de Coahuila, ya le dio al líder de la bancada tricolor en el Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos, para aventarse una frase reseñable al decir que no cree que la plataforma Netflix tenga una sola serie que pueda rivalizar con el culebrón que están protagonizando los morenos. Y creo que en parte Eduardo Olmos tiene razón, aunque por supuesto pues está aprovechando o intentando aprovechar la circunstancia para llevar agua al molino de su partido. Pero otra vez, más allá del morbo, más allá de lo jocoso que pueda resultar, un señalamiento de uno hacia otro y de regreso, creo que vale la pena tomar nota de lo que está ocurriendo, porque esto es el preludio, o puede ser el preludio, por desgracia, de una contienda electoral sumamente ríspida, en la cual no es que no esté bien que quienes contienden por un puesto público critiquen con severidad a quienes están enfrente, que hagan señalamientos y cuestionen la carta ética y hasta moral de los que compiten contra él o ella, sino que cuando eso ocurre, y no es que esté yo haciéndole al pitonizo, es que tenemos muchos ejemplos en la historia, cuando eso ocurre, las ideas se esfuman de la mesa y tenemos contiendas que solamente son, para usar aquella frase de Cuauhtémoc Cárdenas, una contienda de lodo que no deja ver qué puede pasar con el futuro gobierno que salga de las urnas o quien lo va a encabezar, porque dejamos de escuchar ideas, propuestas, planteamientos concretos y nos concentramos simplemente en recrear las discusiones del odio. Y eso me parece no le viene bien a ninguna democracia, no le viene bien a ninguna comunidad y por supuesto difícilmente nos va a venir bien a los coahuilenses de cara a la renovación del Poder Ejecutivo local. Bien. Hasta aquí el comentario. Carlos, pero entonces, la rebatinga que se traen en Morena, porque no es otra cosa que eso, sí, obedece a que no hay claridad en quién es el bueno y que realmente la consulta va a definir. Eso por una parte. Y por otra, tal vez la publicación que hizo el senador Guadiana, además en medios que el propio presidente ha cuestionado tantísimo, sí, porque finalmente es la ultraderecha, son los conservadores, es la prensa vendida, la prensa que encumbró a los otros gobiernos que hicieron tanto daño a nuestro país. A ver, por eso se soltó el rumor de que pudiera dejar Morena y regresar a las filas del PRI, o finalmente son conclusiones y a ganancia, a río revuelto ganancia de pescadores. Pues mira,
Yo te diría que a qué se debe la rebatinga es una respuesta genérica que le podemos dar a una pregunta similar que hubiéramos hecho en cualquier otro proceso electoral. Pues se debe a este problema que tenemos en México de políticos de baja calidad, con defectos de fabricación, que pues no son políticos modernos ni robustos en el sentido intelectual, que sean capaces de darnos algo más que un espectáculo chafa en el que solamente tienen para convencernos no propuestas que hablen de por qué tendríamos que votar por ellos, sino cubetadas de excremento que dicen por qué no debe uno votar por el otro. Y creo que no hay mucho más que agregar en torno a esto. Es un problema de calidad en el producto que, por desgracia, nosotros seguimos comprando porque el morbo termina ganándonos. Y respecto de lo de Guadiana, fíjate que yo escuché por primera vez el rumor de que Guadiana terminaría regresando al PRI días antes de que ese desplegado apareciera en medios. Y luego, tratando de indagar un poco, pero no me crean, les digo solamente lo que he podido indagar. Lo que alguien me comentó es que el senador Guadiana asistió hace unos días a una fiesta que organizó un exfuncionario de la administración municipal de Saltillo con Manolo Jiménez, Iván Márquez, quien estaba al frente del Instituto Municipal de Cultura, pues que es una especie de aquelarre priista. Siempre este es un personaje que hace fiestas de ese tipo, y que Guadiana estuvo allí, asistió y se sentía o se le veía como pez en el agua, lo cual tampoco es extraño porque Guadiana es así. Él nunca oculta sus afectos y no tiene empacho en decir que Alonso Ancira, por ejemplo, es su amigo y salir a defenderlo públicamente y dar la cara. Eso implica que está coqueteando con el PRI. La verdad es que yo no podría afirmarlo, pero aparentemente el rumor salió de su asistencia a esa fiesta y del comportamiento que exhibía en ese lugar donde estaba rodeado de presuntos enemigos políticos, pero se sentía muy a gusto al parecer. Sin embargo, pues yo insistiría en decir, pues ese es el comportamiento típico de Armando Guadiana, es algo que lo hemos visto consistentemente hacer a lo largo del tiempo. ¿A eso disipa la duda? Pues no lo sé, tampoco, porque al final el desplegado, yo sí creo que parece una carta de despedida. Uh-huh. Oye, Carlos, tenemos 30 segundos, pero a ver, ¿todo esto le hace bien? ¿Le hace bien a la democracia de nuestro Estado y de nuestro país? No, le hace mucho mal, y por eso es que hay que señalarlo y hay que decirle a los políticos que está bien, que no nos asusta que sea ríspida la contienda en lo verbal, por supuesto, que haya intensidad en el debate, que los aguijonazos intelectuales vayan de un lado hacia el otro. Eso no es un problema y no nos asusta y no nos debe asustar. El problema es que esto descienda al nivel de las catacumbas y descienda al nivel del lodazal, y que solo se trate de eso, de descalificaciones, de acusaciones cada vez más serias, de señalamientos que lo único que nos dejan al descubierto es que lo que hemos sospechado todo el tiempo es verdad, es decir, ajá, que la política mexicana es un auténtico asco. Claro. Luego sale Ricardo Mejía Verdeja a decir que quien está detrás de todas estas divisiones y de todo esto que se suelta en torno a los posibles candidatos de Morena es Miguel Riquelme. Pues sí, porque creo que Ricardo ya encontró la fórmula para atraer la atención, y como el tiempo que le queda de aquí a la decisión es corto, esa fórmula le va a funcionar y le va a seguir dando dividendos, y creo que lo va a seguir haciendo. Me parece en ese sentido que hay que destacar el hecho de que el gobernador Riquelme no se haya subido de manera confrontal al ring, y eso también habla de una cierta astucia. Bien. Bueno, pues nos quedamos con todo esto y por supuesto con las felicitaciones que te hacen llegar quienes te están escuchando en este momento. Muchas gracias. Encuéntrenos en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Muy bien. Un abrazo, Carlos. Disfruta. Un abrazo. Disfruten el fin de semana ya desde ahorita. Ya. Por supuesto. Obedecemos órdenes. Eso gracias. 8:48. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.